de la esquina del manzano o del ochave del manzano se coloca a esa distancia el sumidero, o en los pasos de cebra, hemos dicho, ¿no ven? Si se acuerdan, al principio hemos explicado eso en los pluviales, ¿no? Generalmente se colocan en el paso de cebra, ¿no? Ahora sí, colocan esta distancia, ¿no? O los pasos de cebra. Pero como no tenemos los manzanos, estamos colocando adjunto a al manzano en este caso, ¿no? Pero no en la esquina, sino un poquito más abajo, ¿no? Como hemos dicho, esto generalmente va en los pasos de cebra, ¿ya? Mucho tiene que ver también estos anchos de acera, ¿no? Que pueden ser unos 50, 2 metros, dependiendo, ¿no? Ya uno de sus compañeros me ha preguntado eso, ¿cuánto vas a tomar la acera? Y le he dicho que no, solamente en función de los manzanos que tenemos. Y además en la escala que ustedes tienen, 1 a 1000 o 1 a 2000, 1 metro casi no es nada. La separación va a ser así, casi nada, no se va a notar, ¿ya? Y además, como no tenemos también el datos de las ceras, no estamos colocando. Pero en los proyectos que hagan en el futuro se tendría que hacer así, ¿ya? No sé si está entendido esa partecita. Intensidad. Algunos ya han calculado el cálculo de intensidad y han calculado con un método correspondiente y les ha salido un poco bajo, ¿no? Y les he dicho que comparen con la intensidad del alto y en función de eso decidan cuál van a adoptar, o el del cálculo o del alto, ¿no? Y en muchos casos, por ejemplo, cuando tenemos intensidades, los datos pluviométricos de intensidad son pocos datos o pocos años, entonces puede haber un error en cuanto a el valor de intensidad. Cuando se tiene mayor cantidad de datos, de 30, 50 o más años, es mucho más fiable el valor que tenemos de intensidad. Entonces, por esa razón les he dicho, o a sus compañeros les he dicho, mira, analiza tu valor que has encontrado y analiza el valor del alto, y el que veas conveniente puedes adoptar, digamos, el del alto de la norma boliviana o el del cálculo que has realizado, ¿no? Pero justificando por qué estás adoptando el del alto o por qué vas a adoptar el que has calculado, ¿no? Porque también puede haber un error al calcular, ¿no? Eso hay que verificar también. Eso es lo que me han ido preguntando estos 2 días. Después he vuelto a reiterar, tienen que hacer sobre el colector principal y luego los secundarios, ¿no? Y adyacentes a todo, a ese colector, todos los perfiles longitudinales, ¿no? Que hemos dicho, que les va a servir del sanitario en este caso, ¿no? Que es importante eso. Ya sobre esa base y sobre la rasante tienen que ver. Para esto tienen que trazar su sección transversal y sus perfiles. Ya tienen perfiles, solo que sus rasantes no, ¿no? Entonces, eso tienen que ir ubicando. No sé si tienen otras consultas más, esas son las que más o menos me acuerdo que he ido respondiendo estos días. Ya, dime. He ido buscando los datos del Tsunami y he notado que para Comanche creo que tiene los datos solo hasta 1992, pero he buscado también de sectores cercanos y he encontrado de Calacoto que sí tenía hasta 2020, pero sus datos no parecen tan fiables también, porque creo que algunos faltan. Y los he comparado con los datos del Alto, y en cuanto a los parámetros estadísticos entre Comanche y el Alto, no hay variación, pero los he tratado de graficar un poquito y al final hay una ligera variación y le he calculado esto de la intensidad ya con el del Alto, y al menos con el valor que tienen en el ejemplo, me sale un poquito más alto. El valor de K me sale por los 128.62 y no sé cómo podría ver si estos valores que estoy hallando están bien o alguna forma de evaluarlo. Ya, primeramente, ¿con qué valores has calculado de 128? ¿Con el valor de Comanche o de Calacoto? No, Inge, con los del Alto le he calculado ese valor de la intensidad, pero he calculado con 25 años. Ya, no.
Los valores del alto ya hay establecidos en la norma, ¿ya? A ver, permítame antes, creo que estamos un poco confundidos en esa parte. Esperemos un momentito, siguen entrando. Métrico, por ejemplo, para los meses en este caso era de Toro Toro, creo que era, ya. Miren, es desde el 1992 hasta el 2017. Y estos son los datos máximos. Está por fechas, por mes y por el promedio de estas, ¿no? O el máximo de estas, creo. Estos valores les decía que tienen que tener para poder calcular su precipitación. En este caso, del alto, ya hay un valor en la norma boliviana, ¿no ve? En la norma I-121. Es directamente adoptar ese dato, si es que tienen ese dato de la norma, ¿no ve? En la norma, espérense, a ver, lo voy a traer la norma. Espérense un segundito. Aquí está. Si digamos no tuviéramos valor de intensidad, directamente se adopta de la norma, pero primeramente con los valores que tendría que calcular los valores de intensidad, ¿ya? Que serían estos, a ver, ¿dónde está? Aquí tendría que estar, miren, esto es para frecuencia mayores a 2 años, generalmente este es el valor que se adopta, o ¿no? Dependiendo. Dice para una concentración inicial de 10 minutos. Entonces, entre estos dos valores pueden adoptar 10 que no se hubieran tenido valores. En cambio, ustedes, en este caso, de Comanche, tienen unos ciertos valores de intensidad y tienen que calcular estas curvas de regresión, ¿no? Estos valores que estamos aquí. Estos constantes, C, M y M, ¿no? Estos de aquí. Entonces, miren, aquí los valores son 223, 026 y 061. Entonces, con estos valores, en este caso de Comanche, tendrían que calcular o el de Calacoto y comparar esos valores con estos. Y en muchos casos han calculado uno de sus compañeros y le he dicho, esto por ejemplo le ha salido 63, 64 creo. Entonces le he dicho, compara con el del alto y adopta el del alto, digamos, en este caso. Pero justificando debido a que tenemos pocos valores, nos ha dado este cálculo y por esa razón nos vamos a adoptar este que es de la norma boliviana, que es del alto, que son con mayores datos que se ha calculado, no solamente es con 25 años, sino con 100 tal vez se ha calculado esto, según el cálculo que han realizado. Cuanto mayor datos tenemos, mucho mejores valores. Entonces, con los datos que tienen se tiene que comparar. Y si digamos que en el cálculo se hubiera dado 110, digamos, o 105 o 95, estarían dentro de esto, ¿no? Más o menos. Pero si le sale 30, este valor 30, digamos, un valor bien bajo, o 25, digamos, entonces quiere decir que tal vez faltarían datos o están mal calculando o por los pocos datos que tengan, es por esa razón que están saliendo una intensidad muy baja y es preferible adoptar esta, ya que es del alto. Pero una vez que han calculado esta intensidad, es decir, se adopta esta, digamos, pero justificando de esa manera, ¿no? No sé si me has comprendido. Perdón, ¿quién era? Sergio era, ¿no? Sí. Sí, de Comanche le he cambiado Ya. y me sale el valor de K 136. Está más o menos, digamos, que estaría un poquito elevado, pero por tus datos. Pero como te digo, uno de tus compañeros ha calculado y ha calculado con 63, por eso le he dicho, verifica tus datos y en función de eso justificas el cálculo. De hecho. Puede haber que tal vez te hayas equivocado o tal vez no, ¿no? Pero si está bien, digamos, entonces adoptarías el que tienes tú calculado. Eso sí, pues porque no sé si está bien o está mal mi cálculo, por eso ahí sería como comparar con otros compañeros también. Tal vez variaríamos. ¿Cómo podríamos hacer ese problemita? Es que depende del método de cálculo que has hecho. Hay varias formas de calcular esta, de intensidad. Entonces, más o menos, como te digo, si estás dentro de este rango,
más o menos tendría una cierta coherencia, pero si digamos te sale 200 aquí en este valor de aquí, entonces ya no hay coherencia, ¿no ve? Entonces quiere decir que esos valores no son coherentes y tal vez estarían mal calculados, entonces recién adoptas directamente, pero justificando eso, ¿no? Al parecer está bien tu cálculo, más o menos tu cálculo, porque tendría que ser cierta coherencia, como te digo. Como te digo, uno de tus compañeros ha calculado 63 el fin de semana, me ha dicho que compare y que con la norma y justifique en función de eso si es factible o no. Si es muy bajo, entonces tal vez se tendría que adoptar del alto de la norma, ¿no? De 138 a su criterio estaría bien. Está un poco elevado, pero podríamos aceptarlo, digamos. Lo hice ahora con el de Calacoto y me Y sale 121. ese tal vez sea más coherente. Por eso hay que ver cuál sería más coherente. Es que ¿cuántos datos tienes de Comanche? Como le dije, estoy trabajando con 25 datos ahorita. Ya, 25 datos de Comanche, ¿no ve? De Comanche, igual de Calacoto, estoy con A los 25 dos son datos. 25. Ah, pensé que era uno más y el otro menos. No, Inge, es que yo estoy tomando solo 25 para comparar así los valores a modo de prueba después. No. Tienes que tomar todos los datos que tengas. Si Claro, tienes más datos, mucho mejor. va a haber más precisión entonces, ¿no, Inge? Pero Eh, de Comanche no hay muchos más datos. De esos 25, unos dos datos más, ¿verdad? 27 datos serán. por eso, todos los datos que tengas, colócalo. Y en función de eso, ves cuál es más coherente. Y en función de eso, adoptas ese dato. Como te digo, uno de tus compañeros me ha sacado el fin de semana 65 y le he dicho compara con la norma y ve en función de eso cuál adoptas, pero si a vos te salió ciento y pico, hay que ver con qué método de cálculo ha calculado él, ¿no? No sé, porque hay varias formas, ¿no? O tú, ¿qué método has utilizado? No sé. Yo con Gamble, Inge, con Gamble y regresión. Ya. Entonces utiliza Gamble, ¿no ve? Esta debe Sí, utilizar. sí, Gamble y regresión es esa. Sí, esa debe utilizar. Entonces, no sé cuál tu compañero con cuál método haría. Como te digo, el fin de semana me ha dicho y en duda estaba ese valor. Por eso le he dicho, a ver, compara. Si estás bien calculando con todos los datos, estaría coherente más o menos con lo de La Paz, digamos. Estaría un poco elevado porque no siempre son los datos tan exactos como, por ejemplo, mira, de frecuencia 2 años y de 5 años casi es lo mismo de La Paz y el Alto, mira, hay poca diferencia. Pero es de la ciudad, eso también hay que ver. Entonces, tendrían que estar un poco más bajos, digamos, ¿no? Pero estos datos que han calculado son con ¿qué se llama? Con valores de datos de por lo menos de 100 años, más o menos, o más Entonces, tal vez. Inge, y es nuestro criterio, ¿no? Si lo adoptamos o no, porque Sí, eso, con tu criterio. Por eso, esta parte es más que todo criterio. Y eso les va a servir para la vida profesional también. Como les digo, en muchos casos, tu forma de calcular, como has visto, es una forma, ¿no? Y comparas con la norma boliviana para ver si hay coherencia. Por ejemplo, si te hubiera salido 300 el valor de C, ¿qué quiere decir? Que está mal calculado, es exageradamente mal calculado. ¿Por qué? Porque ese valor de C de 300 es para, mira, para Santa Cruz. Si es 200 es para Trinidad. Mira, para Oruro es 81. Casi 81 y 110 tendría que estar, que es más o menos el lugar de estudio, digamos. En tu caso está salido 120, pero por los datos que tienes, pocos datos es. Tendría que salirte 90, 80 por ahí, más o menos, ¿no? Pero mucho depende de los datos que tengas, ¿ya?
Está bien, Ingel, entiendo. También he notado que esto de los exponentes tampoco varía mucho en mi cálculo. Están igual en ese orden, 0,625 y 0,246 están. El que te hace variar es este, ¿no? El K es el que varía, sí. Sí, ese es el que debe variar. Y está bien, como te digo, es más que todo para que veas cómo puedes adoptar ese punto. ¿Ya? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Y De esta nada. parte de estos cálculos que estoy haciendo también tiene que estar en la hoja Excel, ¿verdad? Sí, no, tendrías que presentarme solamente. Sí, en el proyecto dices. Sí, para el proyecto, para presentar la Sí, sí, planilla. sí. ¿Cómo me calcula esto? Eso, ¿cómo has calculado? Más que todo estos valores, estos, aquí. Esta parte me interesa. ¿Cómo has calculado y con qué datos, ¿no? Con estos. Perdón, con estos. Lo puedes adjuntar a tu proyecto tranquilamente, ¿no? O me presentas una hoja de Excel aparte, ¿no? Ya, está bien, ingeniero, muchas gracias. De nada. No sé si tienen otra consulta. Hicimos la Ya. anterior clase, estaba utilizando la planilla que nos mandó y la relación tirante-diámetro ya no tiene que ser menor a 0,75, porque en algunos No, casos, eso tiene duda de ingeniero. ya. Respecto al tirante, la norma en este caso nos permite calcular a tubería llena, ¿ya? A ver, veremos el ejercicio que hemos hecho la anterior vez. Esto es pluvial 2 hemos hecho. ¿Dónde aparece? Ahí está. Aquí está. Aquí estamos. El tirante, en este caso, miren, el tirante 0,70, 0,66, más o menos, nos permite en este caso trabajar a tubería llena, ¿ya? La norma boliviana nos dice que pueden trabajar a tubería llena, ¿ya? En alcantarillos pluvial, pero no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable trabajar? Si bien ustedes pueden calcular a tubería llena, pero no es recomendable. ¿Por qué? Cuando están a tubería llena, uno tal vez en el corregido, como hemos visto, si estuviéramos aquí, por ejemplo, una relación de 1,07, en el corregido tal vez no les entre. Aquí está, perdón, aquí está ese corregido. Tal vez ya no les entre, ¿no? Entonces, una de las razones es esa. Y otro es que, como han visto y con su compañero, encontró distintas intensidades, ¿no? Y él está eligiendo una con la que va a calcular. Estos valores de intensidad hemos dicho que depende de los coeficientes, estos C, M y N, depende de las características de la región. Entonces, y esta constante C, que es el coeficiente de impermeabilidad, depende mucho del desarrollo de la ciudad, como hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos adoptar 0,5, digamos, al principio, que quiere decir una vía, digamos, que no está pavimentada todas sus vías, algunas están pavimentadas, otras son de grava y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este valor C va cambiando con el tiempo, ¿no? Y estos valores de intensidad igual, ¿no? Mucho depende de los valores que tenemos para poder calcular. Entonces, ¿qué va a pasar en este punto? Entonces, es recomendable trabajar a una tubería parcialmente llena por cuestiones de seguridad más que todo, ¿ya? Si bien tal vez en el examen podamos trabajar a tubería llena, pero generalmente cuando ustedes hagan proyectos no trabajen a tubería llena por las constantes que estamos viendo, C, que es muy variable, y la intensidad, ¿ya? Entonces, es recomendable trabajar a un porcentaje, digamos, de tirante, que puede ser un 75% del tirante, o el 75%, sí, del tirante, o un 80%, esto depende de ustedes, ¿no? Este tirante que adopten, ¿ya? ¿Por qué? Por estas razones que estamos diciendo, porque esto va cambiando con el tiempo y en muchos casos no tenemos un dato muy preciso de la intensidad.
Entonces, si bien nos permite tubería llena, pero por cuestiones de seguridad puedo trabajar a un 80% del tirante o un 75% del tirante. ¿Ya? ¿Eso de qué depende? Del proyectista que está realizando, ¿no? Podríamos decir a un 60%, pero tendríamos unos diámetros muy grandes si vamos a empezar a calcular aquí, ¿no? Entonces, estos diámetros de aquí, ¿dónde están sus diámetros? Aquí, van a crecer enormemente si este tirante o esta relación vamos cambiando, ¿ya? Entonces, mucho tiene que ver eso. Y también si esto, digamos, estos tirantes los rebajamos mucho más para que en vez de 0,70, que queramos que sea 0,60, digamos. Entonces voy a aumentar diámetro a 300, digamos. Creo que no está relacionado. Sí, no está una planilla. No está jalando los valores, pero ¿cuál era? Espérense. No le he jalado los valores. Pero al aumentar el diámetro, ¿qué va a hacer? Va a bajar el tirante, ¿no? Entonces, tenemos mayor diámetro en este lado, ¿no? Entonces, por esa razón depende del proyectista. Generalmente, como el alcantara sanitario, por ejemplo, un 70% o 75% podemos trabajar de tirante. Cosa que cuando estemos por esta alturita aumentamos diámetro, digamos, ¿no? Pero la norma, como te digo, nos permite trabajar a tubería llena. Pero como estas constantes van variando con el tiempo o este valor de intensidad no es el correcto calculado, entonces, si no adoptamos bien, diremos, en un principio directamente ya vas a tener tubería llena y vas a rebalsar, ¿no? Eso es lo que eso es lo que se quiere evitar en este caso, ¿no? Por eso el tirante un poco se baja, ¿no? Pero como les digo, para el examen, por ejemplo, vamos a trabajar tal vez por la tubería llena para tener una solución nada más. Pero en su vida profesional es preferible que trabajen con un 75 de tirante, 80 como máximo. Y en función de eso aumentan de diámetro, ¿no? No sé si está comprendido eso, Yair. ¿Verdad? En sí, 1,07, la relación de caudales. Esta relación de caudales de 1,07. Aquí, esto, 1,07. Como hemos hecho un ejercicio, creo, la anterior vez, ¿no? O 1,07 puede ser. Aquí, ¿no? Si te da 1,07, aquí estás por el orden de 0,98, 97, por ahí, ¿no ves lo que me estás diciendo? Más que todo con la relación de caudales controlamos. ¿Ya? Para el examen. 1,07. No sé si está entendido, Jair. Sí, ingeniero. Igual para el proyecto, igualmente, ¿verdad, ingeniero? Proyecto tienes que tener cierta holgura, porque si no vas a tener problemas en el corregido. Puedes trabajar con 80, 90%, 85%, así, depende de vos, de tirante, ¿no? Está bien, ingeniero. Gracias. Más que todo es por cuestiones de seguridad, como te digo. Eso es. Ahora, si quieres, puedes trabajar tubería llena, pero vas a tener problemas en tu corregido, tal vez en algunos tramos. Y otra vez vas a tener que corregir y otro, es así. Para que no corrijas mucho, entonces, te das un tirante máximo, digamos, de un 80%, y con eso ya subes eso, aumentas directamente el diámetro, ¿no? Y van a ver con este proyecto que van a realizar, si bien tu diámetro que han sacado en el sanitario 0,20, ahora tal vez lleguen a 0,60, 80 tal vez. Uno por el área que estás fumando y pese que no estamos haciendo todo el proyecto, ¿no? Pero van a ver cómo va a crecer su diámetro, ¿no? No sé si tienen otra pregunta más del proyecto o de la clase anterior. De su planilla de intensidad, ¿podría mostrarnos qué tablas ha usado? De intensidad. Sí, ¿Está? sí, de esa. Depende del método. Con estos datos tienes que hacer precipitación probable, precipitación máxima, tabla 1, todo esto se calcula, ¿no? Pero ahí tienes que calcular para que encuentres esto, ¿no? Como les digo, hay varios métodos de calcular. Pueden utilizar cualquier método de cálculo.
pero estén en función de los datos que les decía de esto, ¿no? Sin eso no puedes calcular. Con registros pluviométricos, ¿no? Con eso es eso. Con estos datos es. Por eso les pedía en la parte teórica en el alcantarillado sanitario, ¿no ve? Al principio. Para eso era lo que hemos hecho el ejercicio, por si acaso. ¿Ya? ¿Lo han podido abrir? ¿No han tenido problemas? No hemos podido abrir, me dicen, entonces les vuelvo a reenviar o a sus correos o depende si es muy grande el archivo o en otro sistema, ¿no? Por eso les digo siempre si han podido o no abrir los archivos. Ya, si no hay más preguntas, entonces empezaremos con lo que... Y también Sí, dime. Lo de la parte de las áreas cuando estamos en el borde de la población, ¿podría explicar cómo tomar? Había una en que solo se tomaba la parte de la vía y otra que tomabas un poco más grande. Ah, ya, es cuando tienes un talud. Y ya. Talud existe. A ver, ¿a quién nos referimos eso? A ver, ¿dónde está este? Ya. Ya. Este talud, por ejemplo, es como tuviéramos así un talud. El ancho de vía, así, y así. Es lo que está simbolizando esta parte, digamos. Este es el talud que está tomando. En su caso no tienen taluds que me acuerde, pero ya. Entonces, digamos, esta es la cota 92 y esta es la cota 87 en cotas, ¿no? Es que hemos dicho que es tomar 100 metros hacia arriba desde aquí, digamos, de aquí hasta aquí. 100 metros, que sería esto, ¿no? Y tomar 100 metros esto de aquí, desde este punto hasta este punto, que hemos dicho que este sumidero puede captar 100 metros nada más, por esa razón se puede admitir estos 100, como un cubo, más o menos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un talud de esta forma, entonces el agua va a la cuneta, digamos, a esta cuneta, y después va al sumidero, que sería aquí. En esta de aquí tenemos, permítanme, no voy a ser más grande. Sí, aquí hay dos sumideros, ¿no? Es como esta sección transversal. Entonces, uno va, cuando llueve, digamos, por el talud va a llegar a la cuneta y de la vía, de la mitad de la vía, igual va a ir esos dos aportes, ¿no? Y el otro a la mitad de la vía y del manzano va a ir, ¿no? A este sumidero. Entonces, a esto te referías, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. En el caso que tuviesen talud, si no hay talud, no hay problema. Digamos que fuese así. Digamos, así. Una sección transversal. ¿No? Entonces, en este caso, no hay aporte del talud, pero sí hay un aporte en este caso, a ver, aceptar. De la vía, la vía sí va a ir. Y este es lo que hay que colocar este lado y este lado. Este sería de la vía y del manzano en este caso, ¿no? Entonces, en algunos casos es así, dependiendo, ¿no? Del talud que tenga. ¿Ya? El aporte de la vía y además. A ver, ¿quién sabe? Los sumideros son estructuras cuya finalidad es de captar el agua que fluye generalmente por las cunetas de las vías
con el mínimo de interferencia para el tráfico, tanto vehicular como peatonal, ¿no? Primeramente va por las cunetas y luego va al sumidero, que luego va a la boca de tormenta y después a una tubería, ¿no? Y si se acuerdan, los sumideros, o perdón, en este caso un segundito, a ver, ¿dónde estaba? Aquí está. En lo que hemos visto en la teoría, aquí está compuesto un sistema de alcantarillado pluvial de cordón de acera, cuneta, como hemos dicho, aquí está el cordón de acera, cordón de acera, la cuneta. El sumidero es lo que vamos a ver hoy día, la boca de tormenta, que es en la parte interior, la cámara de conexión, es la cámara donde vamos a conectar esta tubería y tubería de conexión. Desde, en este caso, la boca de tormenta hacia el colector principal o hacia la cámara principal, ¿no? Este diámetro, ¿cuánto es el diámetro mínimo que hemos dicho? ¿Recuerdan? ¿Cuánto es el diámetro mínimo? 0,20. Para pluvial hemos dicho que es a partir de 0,20, ¿ya? Entonces, ese diámetro que hemos visto aquí, este diámetro de aquí, es a partir de 0,20, ¿ya? Entonces, eso es lo que hemos visto del alcantarillado pluvial, pero nos faltaba explicar los sumideros, ¿ya? Y como he dicho, son estructuras cuya finalidad es captar el agua que fluye por las cunetas debido a una precipitación pluvial con el mínimo de interferencia para el tráfico tanto vehicular como peatonal. Entonces, por eso se ubican los sumideros, ¿no? Primero obviamente va a la cuneta y luego al sumidero, ¿no? Se colecta el agua de ahí. Los sumideros se clasifican en sumideros ventana o acera, que sería este caso. Es como una ventanita que tuvimos aquí, ¿no? Ese es el sumidero ventana. Sumidero reja o calzada es el que más conocemos, es este. Y sumidero mixto combinado, que quiere decir que tenga una rejilla y una ventanita en este caso, ¿no? Debajo de la acera en este caso. Y posteriormente, debajo del sumidero está la boca de tormenta, como hemos dicho. La elección del tipo de sumidero se encuentra en función de la pendiente longitudinal de la vía, ¿ya? Su pendiente longitudinal y del caudal que vamos a interferir, ¿no? Entonces, en función de eso se elige el tipo de sumidero, ¿no? Estos sumideros, como les he dicho, pueden captar por lo menos 100 metros del caudal que tenemos cuando existe una precipitación pluvial, pero mucho también depende del ancho de inundación que vamos a ver posteriormente, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ver que existen varios tipos de sumideros en La Paz, por ejemplo, perdón. Aquí está. Ahora sí. Por ejemplo, estos son los que ustedes ya conocen, los sumideros, en este caso, que hemos dicho, sumideros reja o calzada. Ya, el sumidero reja o calzada. En este caso, tenemos dos tipos. Miren, este es un tipo y este es otro. Este, por ejemplo, es un sumidero de reja que en estas partes, a ver, aquí, tienen tipos bisagras. ¿Con qué objetivo? De levantar esto y poder hacer las labores de limpieza. Este tipo de sumidero o de reja es bajo, en este caso, bajo la cuneta, la boca de tormenta, ¿no? ¿A qué referimos a esto que hemos visto ahorita? Ahora, ¿qué es esto? Aquí está el sumidero y aquí está empotrado, entonces esto es bajo la cuneta en este caso, ¿no? La boca de tormenta. Esto se llama boca de tormenta, ¿no? Entonces, esa boca de tormenta, por ejemplo, es así. Y en este caso, la boca de tormenta se encuentra bajo la acera, ¿ya? Es otro tipo de sumideros. Con este y este hay una diferencia.
en cuanto a costos. Este es mucho más barato, pero este es mucho más caro. ¿Por qué? Por las dimensiones que tiene este sumidero, ¿no? Este sumidero, por ejemplo, se encuentra empotrado. A ver, ahora sí. Se encuentra empotrado, no tiene, como estos hemos dicho, unas bisagras. Entonces, el agua que ingresa por este lado y tiene unas pendientes adecuadas para que el agua ingrese a este sumidero, ¿no? Y para las labores de mantenimiento, esta tapa se destapa y se hace el mantenimiento respectivo. En cambio, aquí solo se gira la bisagra y podemos hacer el mantenimiento. Entonces, puede ser mucho más económico esto, pero a la larga tal vez es mucho más caro, ¿no? Este es mucho más caro en este sentido. Nos ayuda a hacer mejor mantenimiento este tipo de sistemas, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? A ver, es como tuviéramos aquí esta pared que aquí está en el gráfico no existiese. A ver, permítame que pasa. Qué raro. Y una tapa en la parte de la acera, que sería aquí. Aquí hay una tapita y que se puede jalar, ¿no? Entonces, de esa forma se hace. Esto es más costoso porque es un mayor área, ¿no? Esto ya no existe, ¿no? Entonces, es la diferencia que podemos ver en la fotografía, ¿no? Que es esta. Como les he dicho, inicialmente puede ser mucho más caro. Esto ya depende del proyectista y esto es más económico. ¿Por qué les digo que es mucho más caro al final este? Porque se ha visto, por ejemplo, en las obras que estaba cuando estaba en operación en mantenimiento en el Alto de pluviales, había que esto se lo robaban, ¿no? Se lo sacaban y se robaba, entonces se depositaba mayor material como por ejemplo papel, todo tipo de material se incrustaba o se depositaba en la boca de tormenta. Entonces, para hacer el mantenimiento era mucho más complicado, ¿no? Entonces, he visto cuál funcionaba mucho mejor. Porque era muy difícil ya que se lo puedan robar, tendrían que picarlo y todo eso. En cambio, esto era de fácil acceso, se lo podían robar tranquilamente. Y es lo que ha sucedido en el Alto, generalmente, ¿no? En las obras que he visto que ya no existía esto, ¿no? Y esto era más caro y esto era más efectivo porque no había mucho robo de esto, ¿no? Y por ejemplo, es otro tipo de sumideros ventana, pero en este caso, con rejilla, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos dicho aquí? Perdón, a ver. Ahora sí. Este tipo de sumidero ventana. Por ejemplo, este tipo de sumidero ventana han hecho con la boca de tormenta bajo la acera, ¿no? Va a depender, por ejemplo, de cada municipio el adoptar un tipo de sumidero o no. Por ejemplo, estos sumideros que ven en la parte de arriba son en el Alto, por ejemplo, que se ha visto o hecho algunas obras, o cuando he hecho inspecciones. Y por ejemplo, este sumidero es en Sucre, que este sumidero han colocado. Para que no entre material han puesto reja, pero muchas veces se tiene que hacer esta limpieza, porque al final ya no entra el agua cuando está tapado esto, ¿no? O sea, eso también hay que ver. Después tenemos los sumideros transversales que ocupan toda la vía de eje, en este caso de toda la calzada, y en la parte central tenemos se llama la tapa para las labores de mantenimiento. Y fíjense, estos son sumideros en este sentido. Algunas obras, no sé si han visto los sumideros transversales en este sentido. Este perfil va en este sentido, ¿no? De forma de este sentido, ¿no? Entonces, en algunas obras, por ejemplo, en el Alto, en la avenida, ¿cuál era? En la avenida Sucre, sí. Cerca de la UPEA, estos perfiles transversales que iban de un extremo a otro extremo se los robaban. ¿Por qué? El costo de estos perfiles es caro, por si acaso. Entonces, se han dado la forma de robarlos estos perfiles, pese que eran así largos, se lo han robado.
estos ya están más empotrados, entonces no lo han robado mucho, ¿no? Pero igual hay que tener cuidado. Y en este punto, por ejemplo, está un poco mal ubicado este sumidero. Debía estar aquí por lo menos. Aquí. Está en el Ochave, si vemos más cerca, miren, en el Ochave. Entonces, el agua en algunos casos, por el caudal mismo, se puede pasar por este lado, miren, así. Entonces, eso también se tiene que analizar. No ubicar en las esquinas, que en este caso de la acera, sino un poquito más aquí, ¿ya? Por ejemplo, esta foto es en el Alto. Esta es en La Paz, ¿ya? Es un sumidero ventana, que hemos dicho, ¿no? Eso, este tipo, ¿no? De aquí. Este tipo. Y este sumidero con la anterior... las anteriores autoridades han hecho estos tipos de sistemas en algunos lugares, por ejemplo, en el Prado, en Miraflores, en algunos, ¿no? Cuyo objetivo era captar el agua de la cuneta y de la vía hacia la boca de tormenta, que serían estos. Miren, estas son las tapas de la boca de tormenta. Podían captar mayor cantidad de agua, pero no se olviden que hay que hacer el mantenimiento respectivo, ¿no? Aparte, si tenemos este tipo de sumideros, tenemos que ver el diámetro. Ya no tendría que ser 0,20, sino tal vez tendría que ser un diámetro mucho mayor y que se pueda conectar, digamos, en este caso, como está en La Paz, tal vez está una canalización cercana, ¿no? Para la descarga. Porque si tenemos un gran caudal, en este caso, y un diámetro pequeñito, entonces esto va a empezar a rebalsar. Entonces tenemos que evacuar lo más rápidamente posible, ¿no? Porque estas dimensiones de este sumidero es mucho más grande. En este caso es un sumidero ventana, ¿ya? ¿Qué error pueden ver en esta fotografía? Lo estoy haciendo un poquito más grande para que vean cuál es el error que pueden ver. O pueden percibir, no sé si puedan percibir, pero más o menos estoy mostrando. No sé si alguien ha podido ver. Que hay una contrapendiente al final de... Sí, aquí hay una contrapendiente más o menos, pero uno de esos es que el problema de estos sumideros que han hecho la alcaldía es que primeramente está el adoquín, después del adoquín está el pavimento y esto ha ido creciendo. Este nivel de la acera está más abajo y este nivel de la vía está más arriba. ¿Ya? Cuando empieza a llover, la acera, ¿no? Cuando es mucho el caudal, ¿no? Generalmente este nivel de aquí tendría que estar más abajo, pero como van colocando las carpetas de pavimento, es mucho más alto en muchos casos, ¿no? Y otro que aquí tiene una pendiente, ¿ya? ¿Y cuál es el problema que he visto y he podido ver también con los usuarios? Cuando, por ejemplo, un minibús se para aquí o un taxi se para aquí, justo ahí, el que está saliendo no se fija que hay una cuneta en este caso, y esta cuneta tiene una pendiente aquí. Entonces, en muchos casos, al pisar aquí se entra su pie, ¿ya? O al bajar de la unidad tienen problemas y se caen, ¿no? Entonces, estas cositas también se tienen que ver, ¿no? Y después hay un sumidero aquí, van a ver. ¿No? Esta foto, por ejemplo, es en la Plaza Uyuni, por ejemplo, ¿no? Que han puesto estos sumideros más aquí arriba, ¿no? Debido al caudal que hay de la parte de arriba más, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que analizar cuando se hace estos tipos de sumideros. Igual aquí, esto es un sumidero de mayor capacidad frente a este de aquí, ¿no? Pero tiene una cuneta, por ejemplo, que lo han hecho en la vía, como un badén. Este es pavimento y este pavimento, y aquí le han hecho un badencito, ¿no? De hormigón para captar el agua aquí, ¿no? Y como les digo, se lo van robando poco a poco los perfiles o se van introduciendo dentro del sumidero cuando pasa un vehículo, digamos, cuando este vehículo se estaciona por aquí, ¿no? Entonces, no hay un perfil aquí, por ejemplo, ¿ya? Entonces, mucho tiene que ver
los perfiles que adoptemos, cuánto vamos a captar de agua, ¿no? Por ejemplo, puede captar 2, 3 cuadras, ¿no? Unas 2, digamos, dependiendo del área, ¿no? Del ancho de inundación. Estos, por ejemplo, 100 metros por lo menos, depende de su ancho de inundación. Ubicación de los sumideros es lo que les estaba explicando. Existe una serie de criterios para determinar la correcta ubicación de sumideros. Estos son ubicar antes de los cruceros de las calles, como hemos dicho aquí, o pasos de peatones, que son los pasos de cebra que se dicen, en lugares antes de los puentes o terraplenes, en los puntos más bajos de depresión, ¿no? En este caso. O puede ser aquí, en punto más bajo de depresión, o cuando esta distancia de, por ejemplo, entre este y este sean 200 metros, entonces tenemos que ubicar una cámara intermedia para ubicar estos dos sumideros de aquí, ¿ya? Puede ser una alternativa. Ahora, estos sumideros se van conectando directamente hacia la cámara de conexión y después a la tubería. Esta es la tubería de conexión, el verde, ¿no? Y este es rojo. Después al colector, en este caso, principal o secundario, ¿ya? Como les digo, nunca ubicar estos sumideros aquí en esta esquina, porque no van a cumplir la función que estamos diciendo, ¿no? Que posteriormente vamos a mostrar fotos, por qué no es recomendable eso. Después, ubicar siempre, hemos dicho, en los pasos de cebra, o fíjense, si esto es la acera, esta es la acera, aquí es el ochave del manzano, digamos. Entonces se coloca a esa distancia, más o menos, ¿no? Ahora, constructivamente, o cuando hacemos un diseño, siempre lo tratamos de colocar aquí, ¿no? Aquí. Pero cuando hacemos una obra, ¿qué va a pasar? A ver, estábamos aquí. Ah, no, ¿cuál era? Ah, este era. Aquí. ¿Qué va a pasar? Generalmente cuando hacemos un proyecto de alcantarillado pluvial, primeramente, aquí está, ya. Uno que no va en el eje de vía, ¿no? Sino va desplazado. Lo estoy desplazando un poco más. Listo. Y nosotros hacemos las conexiones del sumidero hacia la cámara de conexión, ¿no? ¿Cuál es el problema que se tiene generalmente en las obras? Permítame, que podemos tener un sistema de gas, por ejemplo, o un sistema de alcantarillado, o un sistema de agua potable que cruza por esta vía. En este caso, cruza por aquí, ¿no? Entonces, para no modificar este colector que está en azul, ¿qué hacemos? En muchos casos es lo que hacemos es lo siguiente. Y es por esa razón que en muchos casos perdón. A ver, ahí sí. ¿Qué es lo que hacemos generalmente en una obra? Debido a que para no tener problemas, en muchos casos los recorremos un poquito más o un poquito aquí, pero no aquí, ¿no? Podemos recorrer aquí, cosa que al cruzar la tubería esta de aquí, lo movamos un poco y podamos conectarnos tranquilamente tal vez, ¿no? Digamos que tuvimos una tubería en este sentido y otra aquí, ¿no? Y en muchos casos esto es lo que sucede, digamos, así. Que la tubería que está viniendo del sanitario está aquí y la del pluvial en este sentido. Entonces, movemos para que no tengamos problemas en este cruce más que todo. ¿Ya? Entonces, para no tener problemas en ese cruce, en muchos casos lo movemos un poco más arriba o un poco más abajo. Debido a lo que hemos dicho, el pluvial se hace después, ¿no ve? Primero hacemos agua potable, después el alcantarillado sanitario y después, primero agua potable, alcantarillado sanitario
y después hacemos pluviales. Y cuando hacemos los pluviales, si bien hemos ya hecho el colector principal del pluvial, pero cuando queremos conectarnos los sumideros hacia la boca, hacia la cámara de conexión, tenemos muchas veces que modificar estos sumideros. Entonces nos cambia volúmenes, excavaciones y todo eso, ¿no? Se hace contratos, órdenes de cambio en este caso, ¿no? Para poder realizar la obra. ¿Sabían los conceptos de orden cambio? ¿Saben un poco o no? O más o menos. Contratos modificatorios, ese término, ¿conocen? ¿O no conocen? No, ingeniero. No, Inge. Ya, al otro semestre creo que van a llevar eso. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, hemos dicho al modificar, por ejemplo, este sumidero, vamos a tener mayor cantidad de tubería, mayor excavación, ¿no? Entonces, una orden de cambio es cuando, digamos, tenemos cambios de volúmenes, puede ser de excavación o tubería, y que involucra generalmente un 5%, sí, 5% era, ¿ya? De 5 a 10%, me acuerdo, ha cambiado la norma, creo que era 10, 15 es el otro, sí, 10% es. Entonces, podemos cambiar un 10% en toda tu obra, debido a cambios de volumen que tengamos en cuanto a tuberías o excavación u otro ítem que tengamos. Eso se refiere a una orden de cambio. Y un contrato modificatorio es cuando, por ejemplo, en vez de este tipo de sumidero que hemos dicho, que sea este tipo de sumidero, digamos. Digamos, transversal de toda la vía. No estaba contemplado, esto estaba contemplado en el proyecto y tiene su precio referencial, todo, ¿no? Si colocamos esto, tenemos que hacer un contrato modificatorio. En este caso, ¿por qué? Porque no hay dentro de ese ítem nuestra obra. Entonces, cuando no existe un ítem de nuestra obra, ¿lo podemos realizar en tu obra? Sí, pero se tiene que hacer un contrato modificatorio. Generalmente el porcentaje es mucho mayor, pero se tiene que hacer un trámite mucho mayor porque ya en este caso es un contrato entre partes, en este caso, entre el gerente de obra o gerente de la empresa con la alcaldía. En este caso, el alcalde tiene que firmar. En cambio, la orden de cambio basta que firme el supervisor de obra y su jefe superior y ya se puede hacer los cambios correspondientes. Pero cuando es un contrato modificatorio, eso sí tiene que ser con la máxima autoridad de la MAE, que en este caso es el alcalde, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Y en muchos casos van a ver en obras cuando ejecuten ustedes, hay constantemente las órdenes de cambio, órdenes de trabajo también o contratos modificatorios, ¿no? Que pueden existir. Y debido a que, como les digo, nosotros hacemos el pluvial al último, siempre va a haber cambios y modificamos los sumideros, cosa que nunca ubiquen, por eso les digo aquí, ¿no? Porque no es aceptable. ¿Ya? A ver, permítame. Aquí estamos. Entonces, la ubicación depende de todos estos, ¿no? Hemos dicho ubicar en los pasos de cebra, como hemos dicho, en los puntos, en los puentes terraplenes antes y en los puntos de bajos de presión, ¿no? Cuando tenemos una curva vertical en este caso, ¿no? Es un punto bajo, ¿ya? Esto es lo que les quería explicar, por ejemplo, de los sumideros que no deben colocarse, por ejemplo. Este sumidero, si bien está capturando el agua que fluye por la vía, pero ¿cuál es su principal dificultad? Que no cumple toda su función. ¿A qué nos referimos? Miren, aquí está la cuneta y una parte del agua, cuando tenemos un ancho de inundación que sería casi la mitad de la vía, recién ingresaría a este sumidero. Igual aquí, si llueve hasta aquí, recién ingresaría al sumidero. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer este sumidero? Colocar de mayor distancia.
¿Sí o no? ¿Capta el agua un gran porcentaje? No, un mínimo porcentaje. ¿O capta un mayor porcentaje? ¿Qué creen ustedes? Capta el mínimo, Inge. Casi nada, pues. Cuando el ancho de inundación está por aquí, recién va a captar un par, después no. Entonces, ¿por qué creen que han hecho eso? En muchos casos, por no hacer un contrato modificatorio o una orden de cambio que se podría hacer, es que al principio, en toda obra y en toda alcaldía, más que todo, cuando haces un proyecto, ya te dan unos anchos bien definidos en tus presupuestos, que digamos, en tus precios unitarios, perdón. Entonces te dicen, digamos, hay anchos para una vía, digamos, es de 6 metros, de 8 metros, de 4 metros, este tipo de medidas, ya está calculado. Entonces, directamente ese precio unitario se coloca y listo, ya. Pero lo que no analizan en muchos casos es el ancho de vía, cuánto tendría que ser. En este caso, yo hubiera colocado 2 sumideros de este tipo y ya, listo, ¿no? Y podría ubicar todo el ancho de vía, ¿no? Si es que no tuviéramos ese precio unitario, ¿no? O si no, dividir, digamos, un extremo como esta fotografía, así más o menos. Esta de aquí. Miren, dividir. Y en la parte central colocar una tubería conectándose a este sumidero y funcionaría lo mismo, ¿no? Pero mucho depende del criterio del profesional. En este caso, ¿hay un criterio profesional? ¿O no cree? ¿Sí o no? Criterio profesional en ese caso. No, No ve. A simple vista es obvio, no cumple su función. Y es por eso que en muchas obras nos critican a nosotros, pese que también a ratos nosotros no construimos, ¿no? Pero estas obras se tiene que tener cuidado. Mucho depende del criterio del profesional. Como les digo, ya hay anchos bien definidos de estos sumideros y por no hacer una orden de cambio o el que, digamos, si bien el que ha hecho el diseño ha hecho esto, pero el que está construyendo, el que está supervisando o fiscalizando, tiene que analizar, mira, esto es 4 metros y mi ancho de vía es 8. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál solución le damos? No vamos a colocar al centro o de una vez a un solo lado hubiese colocado en vez de al centro, ¿no? Para gastar. Si hemos gastado un montón, entonces preferible colocar a un lado. O como les decía, ¿qué hacía? Digamos, la mitad de esta vía, este sumidero lo ponía a este lado, la otra mitad a este lado y lo conectaba con una tubería. Una solución. Hubiese tenido un orden de cambio porque desde aquí necesitaba una tubería extra, ¿no? Y también excavaciones y todo eso, ¿no? Pero se puede solucionar de una forma, puede ser esa, ¿no? O si no, hacer, en vez de un sumidero, 2 sumideros de estas dimensiones, ¿no? O un sumidero, digamos, de 6 metros y con un sumidero de 4 metros o de 2 metros, lo que faltase, cosa que podamos concluir todo este lado, ¿no? Pero ya involucra una orden de cambio. Pero por no hacer esos cambios, como les digo, en muchos casos quedamos mal todos, ¿no? No solo el que ha hecho, ¿no? Todos. ¿Por qué no dicen que es culpa del que ha, uno, que el que ha diseñado, 2, el que ha supervisado y 3, el que ha fiscalizado, ¿no? No se han dado el trabajo de hacer eso, ¿no? Por ejemplo, estos tipos de sumideros son otro tipo, miren. Si son tipo de rejillas, es de toda la vía, pero por ejemplo, es en otro país. Por ejemplo, esto ha sido en Perú, que he visto unas que tienen este tipo de sumideros, ¿no? Igual, aquí tienen unas bisagras, se destapa esto y se hacen las labores de limpieza. En cambio, aquí tienen una tapa y se destapa eso y las labores de mantenimiento, ¿no? Aquí en esta fotografía, por ejemplo, existe un sumidero, pero ¿cuál es el problema que tienen? Miren, han puesto en el ochave de la acera, ¿no? Aquí, en la parte curva.
¿Qué va a pasar? Cuando llueve, una parte ingresa y se va hasta el lado. Otra parte ingresa y se va. Pero si tenemos un ancho de inundación más grande, que sería hasta aquí, ya no ingresaría aquí, ¿no? Igual aquí, si tenemos un ancho de inundación. Cosa que se ha podido percibir, miren aquí, que se ha ido socavando, porque aquí es donde se debe inundar, ¿no? Aquí miren, lo mismo sucede. Aquí este es su sumidero, pero debido a las depresiones y todo eso, aquí se va acumulando el agua, ¿no? Tal vez el ancho de inundación era mayor y se ha ido pasando el agua y ya no ha podido captar, ¿no? Y este sumidero, por ejemplo, se encuentra obstruido y es por eso que es razón que no está funcionando, ¿no? No hay las labores de mantenimiento adecuadas. Estos sumideros, por ejemplo, son los sumideros, no son sumideros, perdón, son cunetas o badens también que se llaman, ¿ya? Que permiten en una vía, miren, esta es una vía, permiten el paso del agua por esta, no es cuneta, sino badén, como les digo, ¿no? Que tiene cierta pendiente, ¿no? Y pasan de una vía a otra vía, ¿no? Estos sumideros, estas cunetas, por ejemplo, estas en Perú, uno de los poblados, sus anchos de vía son pequeños y en este caso han hecho cunetas en la parte central, ¿no? No tienen sumideros, sino solo son cunetas que después aguas abajo se van yendo hacia un cuerpo receptor que puede ser un río, ¿no? Aquí está su sistema de alcantarillado sanitario, por ejemplo, y de esa forma van realizando sus evacuaciones, ¿no? La capacidad, ¿qué hora es? Hasta aquí quedaremos. Mañana, el jueves terminamos esto y hacemos tal vez el ejercicio, ¿ya?